¿Por qué dijo Jesús las palabras que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos? Este pasaje ha dejado a mucha gente pensando qué quiso decir Jesús con esto. Parece una contradicción con otras enseñanzas de la Biblia. Por ejemplo, en el libro de Proverbios dice que es Dios quien nos da el poder de hacer la riqueza. Entonces, si Dios nos da el poder de hacer la riqueza y es difícil que un rico entre al reino de los cielos, ¿no es esto una contradicción? ¿No se está contradiciendo el hacer riquezas con ser rico y no poder salvarse? Aparentemente hay una contradicción aquí. Pero yo creo que no es una contradicción realmente. Es una enseñanza donde nos está diciendo el punto medio, el balance. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Te lo voy a decir en un momento, pero antes que nada me presento. Mi nombre es Santi Morales, soy maestro de escuela bíblica y también soy empresario. Estoy comenzando mi negocio de Kingdom Financial, el donde ayudo a las personas a mejorar en el tema de la finanza. Entonces, cuando yo voy a la Biblia y leo pasajes como estos, me llama muchísimo la atención y tengo que comenzar a estudiarlo. Antes que todo, quiero decirles que quiero que sepan que la base de todo, el principio, todo comienza con Dios. Nada de lo que se enseñe utilizando la Biblia tiene un valor apartado de Dios. Todo tiene que ver con Dios, todo comienza con Dios. Y hay gente que uno puede mirar y creer que tienen éxito sin rendirse ante Dios. Pero Dios no mide el éxito como lo miden los hombres. Puede haber gente con mucha riqueza, con mucho dinero, con muchas posesiones y no tener éxito delante de Dios. Es éxito delante de los hombres, pero no delante de Dios. ¿Por qué? Porque para tener éxito delante de Dios, vamos a ver qué es lo que Él nos dice en este pasaje y qué podemos nosotros extraerle aquí. ¿Cuáles son las perlas o las pepitas de oro, como a veces le digo, que nos dice este pasaje? Oye esto, Mateo 19:16. Mira cómo dice. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para obtener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? No hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. El joven le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honrarás a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Esto no queda aquí, porque los discípulos reaccionaron a esto que acababa de pasar. Cualquiera se hubiera quedado anonadado con esto. Dijo, entonces Jesús le dijo a sus discípulos, de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién podrá ser salvo? ¿Se podrá salvar alguien? Entonces, mirándolo Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Gloria a Dios por su palabra. Gracias, Señor. Tú eres bueno. Gracias, Dios, por enseñarnos cómo podemos entrar al reino de los cielos, por enseñarnos cómo debemos vivir nuestra vida aquí en la tierra. Eso es lo que el Señor estaba haciendo en este pasaje, enseñándonos qué era lo que teníamos que hacer para heredar la vida eterna. Y si vamos a desglosar un poquito este pasaje, podemos ver que este joven llega donde Jesús. Él estaba, ¿verdad? Hablándole a unas multitudes. Estaban los fariseos que lo estaban confrontando. Pero entonces, cuando esto termina, llega un joven rico y le dice, ¿qué yo tengo que hacer para dar la vida eterna?
Primero que nada vemos un tono bien confrontativo aquí entre el joven y Jesús. Porque este joven llega como que prácticamente como con humildad, podríamos decir, diciéndole, maestro bueno. Y Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno si bueno solo hay uno, que es Dios? Entonces vemos aquí un poquito de confrontación. Jesús ya lo estaba confrontando. Le estaba diciendo, ¿tú realmente crees en mí? ¿Tú realmente crees que yo vengo de Dios? Porque me estás diciendo, bueno, me estás reconociendo que yo soy Dios o que vengo de parte de Dios. ¿Realmente tú lo estás creyendo? Jesús lo estaba confrontando. Le estaba diciendo, no me vengas a decir maestro bueno de labios para afuera. ¿Realmente tú crees que yo soy bueno porque vengo de parte de Dios? Interesante esto, ¿no? Entonces, él le pregunta, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le empieza a citar una serie de mandamientos. Y si nos fijamos bien, estos mandamientos, todos tienen que ver con cómo debemos comportarnos con las demás personas. ¿Cuál debe ser nuestro comportamiento ante nuestro prójimo? No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le estaba hablando de cómo debe comportarse con los demás. Para Jesús siempre era bien importante, y él lo dijo, ¿verdad? Cuando los fariseos lo confrontaron y le preguntaron cuál era el mandamiento más grande, él les dijo, amar a Dios sobre todas las cosas. Como les dije al principio, todo comienza con Dios. Pero lo segundo es amar al prójimo como a ti mismo. Y el segundo dijo, y es semejante a este, es igual de importante. Así como tú amas a Dios, así también tienes que amar a tu prójimo y amarte a ti mismo. Esos son los mandamientos más grandes. Pues este joven, cuando le dijo quiero heredar la vida eterna, Jesús le dijo cómo él tenía que comportarse con su prójimo. Ahora, este joven no estuvo satisfecho con esto porque le dijo, ¿eso yo lo hago? Yo soy bueno con los demás, ¿verdad? Yo sigo estos mandamientos. Y Jesús le dijo, pero si quieres ser perfecto, entonces vende todas tus posesiones. Miren qué clase de palabra le dio Jesús aquí. Vende todas tus posesiones y dale el dinero a los pobres. Y entonces ven y sígueme y harás tesoros en el cielo. Esto se divide en varias partes, ¿no? Pero es chocante como Dios le dijo, vende todo lo que tienes. Y dice la palabra que él se fue triste porque tenía muchas posesiones. O sea, era rico. La palabra le pone el nombre del joven rico. No sabemos su nombre realmente. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. ¿Por qué Jesús le pediría a un joven rico que venda todo lo que tiene? Y más adelante le dice, miren, es que es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos. Entonces dice, wow, pues entonces lo mandó a que vendiera todo lo que tuviera para que dejara de ser rico y pudiera entrar al reino de los cielos. Pero fíjense un detalle bien importante aquí, que cuando Jesús le dijo, harás tesoros en el cielo, estaba hablando más del corazón de este joven que de las riquezas. Recuerden que él mismo enseñó que donde esté nuestro tesoro, allí estará nuestro corazón. Entonces, este joven tenía su corazón en sus posesiones y en las riquezas. ¿Qué pasa con la gente rica que no conoce a Dios? Que tiene su tesoro en sus posesiones o en sus riquezas, que creen que ellos pueden solucionarlo todo, que ellos tienen el control en sus manos. La gente rica sabe que tiene los recursos, sabe que pueden resolver cualquier situación que tengan con su dinero, con sus riquezas. Entonces, es más fácil para el que no tiene posesiones reconocer que lo poco que tiene viene de Dios, o que, Señor, ayúdame para yo obtener algo, Señor, yo no puedo, necesito de ti, que un rico que diga, esto yo lo resuelvo, ¿verdad? Con un tarjetazo. Esto yo lo resuelvo con un billetazo. Y no depender de Dios. Entonces el corazón del rico que no tiene a Dios, que no ha aceptado al Señor, está más en las riquezas. Entonces ahí es que está el contraste, porque dice la palabra que Dios es el que te da el poder para hacer las riquezas. Entonces tienes que reconocer primero a Dios.
para entonces poder ser rico y entrar al reino de los cielos. Poder hacer tesoros en el cielo con tus riquezas en la tierra. O sea, Dios es el que te da el poder de hacer riqueza. Tienes que reconocer eso y tienes que reconocer que todo lo que tú tienes se lo debes a Dios. Si tú no reconoces eso y tú entiendes que tú tienes lo que tienes porque eres rico, porque tienes tu conocimiento, porque tú sabes mucho, porque haces negocios, por lo que sea, pues entonces no estás siguiendo el orden del reino de los cielos, donde Dios siempre es el soberano, siempre es el primero. Ese era el problema del joven rico. El joven rico no tenía problemas tratando a los demás bien, aparentemente, porque Jesús le dijo, tienes esta parte que estás siguiendo, ¿verdad? Pero cuando le dijo, vende todo lo que tienes, es que le estás diciendo, es que no estás cumpliendo con la primera parte del mandamiento. Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Estás así, estás demostrándole al prójimo que los amas, eso está muy bien, pero es que no estás siguiendo la parte de amar a Dios primero. Vamos a ver si de verdad, lo estaba confrontando, recuerden cómo comenzó la conversación. Vamos a ver si de verdad tú amas a Dios. Si quieres ser perfecto, entonces vende lo que tienes. Y el joven se fue triste, ¿por qué? Porque su corazón estaba donde estaba su tesoro, donde estaban las riquezas, aquí en la tierra, no en aquel que le dio el poder de hacer las riquezas. ¿Me siguen hasta ahí? Ver lo importante. Jesús no le estaba diciendo que ser rico es malo. Jesús no le estaba diciendo que deja de ser rico para que entonces me siga. ¿Sabe por qué Jesús Vamos a seguir viendo esto. Vamos a ir por partes. Entonces los discípulos cuando ven esto le dicen, wow, Señor, pero ¿quién podrá ser salvo? ¿Quién podrá ser salvo? Y es bien interesante porque antes de que los discípulos le pregunten esto, Jesús dice la frase con la que comenzamos este video, que era que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos. Y este pasaje es bien controversial porque hay mucha gente que lo interpreta de distintas maneras. Por lo menos yo conozco 3 interpretaciones distintas que se le da a estas palabras de Jesús. Una de ellas es, y esta es bien cierta, es que la Biblia y muchas veces las palabras de Jesús están escritas en un lenguaje en hipérboles. Iba a decir hiperbélico, no sé, en hipérboles. ¿Qué es una hipérbole? Bueno, es una figura literaria, para aquellos que, ¿verdad?, escogieron español y se acuerdan. Es una figura literaria en que los escritores exageran el mensaje para que podamos entenderlo mejor. Entonces Jesús hacía mucho esto. Jesús exageraba cuando daba su mensaje. Jesús en un momento dado le dijo, mira, si tu ojo es ocasión de caer, quítatelo. Quítate el ojo, porque es mejor que entres tuerto al reino de los cielos a que tengas tus 2 ojos y te pierdas. Y si tu mano es ocasión de caer, córtatela, porque es mejor que entres manco al reino de los cielos o a que tengas tus 2 manos y no entres. O sea, estamos hablando de que Jesús usaba las hipérboles, o por lo menos el escritor, ¿verdad? Porque sabemos que Jesús no fue el que escribió los evangelios, está Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Sabemos entonces que o Jesús lo dijo de esta manera exactamente, o el escritor le añade a la enseñanza de Jesús esta hipérbole. Yo me voy más porque Jesús era tremendo maestro. Jesús era una cosa que cuando tú lo analizas, tú dices, wow, estas palabras que él dijo, como que calan hondo. ¿Por qué? Porque utilizaba un lenguaje que llega. Entonces yo creo que Jesús, para poder enseñarnos qué es lo que está diciendo, utiliza este tipo de figuras literarias como la hipérbole, el absurdo. Entonces, esto es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Jesús estaba diciendo, mira, por las fuerzas humanas es imposible que alguien entre al reino de los cielos. Pero lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. ¿Verdad que lo enseñó? Lo dijo más adelante en el verso. Y por eso puso esta hipérbole, esta ilustración hiperbélica de un camello pasando por el ojo de una aguja. Y esa es la segunda interpretación. Lo primero es que, para terminar con esta, es que básicamente también estaba dando un adelanto
de lo que iba a ocurrir. De que nosotros por nuestras cuentas no íbamos a poder entrar en el reino de los cielos. De que íbamos a necesitar de Dios para poder entrar al reino de los cielos, ¿verdad? Y para eso Él estaba en la tierra, para dar su vida y abrir el camino para que nosotros pudiéramos ser salvos y entráramos al reino de los cielos. Entonces está diciendo, para ustedes es imposible entrar al reino de los cielos, pero para Dios todo es posible. Dios se los va a hacer posible. Ustedes van a poder entrar al reino de los cielos, y un rico podría entrar al reino de los cielos si tiene a Dios primero. Siguen hasta ahí, espero que me sigan hasta ahí, ¿verdad que está poderoso? ¿Verdad que sí? Oigan esta segunda interpretación de esta palabra. Esta segunda interpretación dice que en Jerusalén habían unos muros, ¿verdad? Las ciudades eran amuralladas y las puertas se cerraban de noche, las puertas grandes por donde entraban las personas y entraban los camellos con cargas y todo eso. Además de que el camello era el animal más grande que conocían esta gente en estos lugares. Y como de noche cerraban para evitar que intrusos entraran, había una pequeña puerta que era la que podían abrir de noche por si acaso alguien se quedaba fuera de la ciudad de noche y quería entrar. Entonces en esa pequeña puerta solamente podían entrar las personas. Esa puerta, cuando llegaban mercaderes con sus camellos llenos de carga, era bien difícil que el camello pudiera pasar por ahí. Hay gente que dice que esto no es cierto. Estudiando dicen que mira, esa puerta nunca existió, menos en los tiempos de Jesús. Pero hay otra gente que sostiene que sí, que Jesús se estaba refiriendo a esto. Yo realmente no te puedo decir ni una cosa ni otra, pero te digo las dos alternativas, las dos, porque estudiando esto me he visto con las dos interpretaciones y pues cualquiera de las dos es válida. Ahora, si esto fuera cierto, entonces vemos aquí que Jesús está dando una capa adicional a lo que les he estado contando hasta ahora. Porque cuando este camello venía con toda esa carga y tenía que pasar por esa pequeña puerta llamada el ojo de la aguja, primero tenían que quitarle toda la carga al camello. Tenían que dejarlo sin ningún tipo de cargas. Y segundo, el camello se tenía que arrodillar prácticamente y pasar arrodillado por la puerta. Eso es lo que dicen, ¿verdad? Esas interpretaciones. Por lo tanto, esta ilustración, entonces Jesús nos estaría diciendo, mira, tienes que soltar todas las riquezas de este mundo, todo lo que este mundo ofrece. Olvídate de este mundo. Inclínate, arrodíllate ante Dios, para que entonces puedas entrar al reino de los cielos. Miren qué poderoso eso. Por eso es que le digo esta interpretación, porque a pesar de que yo me inclino a pensar de que esta puerta no existía, yo no puedo asegurar una cosa u otra, pero sí es bien poderoso que si esta puerta realmente existía y Jesús estaba hablando de esto, lo que nos está diciendo aquí, despójate del mundo y entra en humildad ante la presencia de Dios para que seas salvo. Interesante esto. Ahora, hay una tercera interpretación de esto, un poquito menos ilustrativa, y se trata de que mucha gente piensa de que la puerta no existió y de que Jesús estaba hablando de una soga, ¿verdad? Y esto haría más sentido porque sabemos que el ojo de una aguja, ¿verdad? Por donde se enhebra la aguja, se le pasa el hilo por ese ojito. Pues Jesús estaba hablando de que era más fácil pasar una soga por ese ojito que un rico entrar al reino de los cielos. ¿Por qué piensan esto? Porque la palabra griega, debo decir, para camello era camelos. Entonces, la palabra también griega para la soga de los barcos, la que tienen el ancla, esta soga bien grandota, era camilos. Entonces mucha gente piensa que es que hubo un error de traducción y que Jesús no estaba hablando de el ojo de una aguja realmente, o que no estaba hablando de un camello, sino que estaba hablando de una soga grande. Esto haría algo de sentido porque pues
enhebrar una aguja, y uno se puede hacer la ilustración de enhebrar una aguja y de momento tratar de enhebrar con una soga. ¿Entienden esta? Pero de todas maneras, no importa cuál sea la interpretación que más te haga sentido a ti, todas te están diciendo que es bien difícil que un rico entre al reino de los cielos si no reconoce primero a Dios. Qué poderoso eso, ¿verdad? Wow, brutal. Así que la próxima vez que tú creas que ser rico es malo, que Dios condena las riquezas, piensa en Salomón, el hombre más rico del mundo. Piensa en Abraham. Piensa en Isaac y Jacob, que también fueron ricos. Piensa en José. Piensa en todos estos personajes bíblicos que tuvieron mucho dinero. ¿Será que ninguno se salvó? Yo no creo. Yo, como les digo, me voy inclinando porque tenemos que reconocer a Dios primero y luego amar a los hombres también, amar a tu prójimo, para entonces entrar al reino de los cielos. Espero que esta palabra te haya bendecido de gran manera, te haya traído claridad en un pasaje bíblico que muchas veces trae confusión, y que esta interpretación, ¿verdad?, te haga sentido y te ayude en tu vida. Te ayude a no tener culpa por querer hacer riqueza, hacer dinero, teniendo a Dios siempre primero. Y si no tienes a Dios primero, ya sabes cuál es el primer paso de todo. Porque también Jesús enseñó, ¿verdad?, que no mires tanto al que tú crees que ha prosperado, porque como la hierba será cortado. Y muchas veces también, como le enseñó, como dijo en una de sus parábolas, al hombre que hizo graneros grandes y se esforzó muchísimo para guardar toda su riqueza, y después le dijo: eres un hombre necio, porque mañana vienen a buscar tu alma. Esto lo que nos deja decir es que no tenemos que acumular dinero, acumular tesoro. Tenemos que darle a Dios lo que es de Dios. Tenemos que ser más un manantial de riego, un canal de bendición. Que la bendición entre y salga. Que la riqueza, el dinero entre y salga para ayudar a los demás. Eso es amar al prójimo. El dinero entra porque amamos a Dios y nos ayuda. Nos da la capacidad para hacer riqueza y ayudamos a los demás. Ese es el orden. Dios les bendiga, hermanos. Cuídense mucho y nos vemos la semana que viene en otro video como este.